Buenos días. Muy buenos días, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bendecidos, ¿verdad? Dígale a la persona que está a su lado, bienvenido, porque a lo mejor se perdió el abrazo. Bueno, en la mañana de hoy tengo la gloriosa y bendecida honra de estar en este lugar, en el altar del Señor, trayendo la palabra. Nuestros pastores están en un viaje de propósito en nuestra iglesia hija de Venezuela y nos han dejado a todos nosotros encomendados del Señor. Pero no se preocupen que el Espíritu Santo es el mismo. Amén. Así que el mismo Señor que habla cada domingo en este lugar está hoy aquí presente. Dígale a la persona que está a su lado, hoy debes prestar atención. Apriétele la mano y dígale, no te distraigas. Y si hoy viniste a este lugar, a esta casa, es porque hay palabra viva para ti. Es porque el Señor quería que este mensaje fuera para tu vida. Y allí donde estás te voy a pedir que me acompañes con una oración de reverencia, inclinando tu rostro. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que te muevas en este lugar. Ahí donde estás, di, Espíritu Santo de Dios, revela a mi mente lo que necesito saber. Dile, llévate, Señor, todo espíritu de distracción, de confusión, de estupor en mi vida. Te doy autoridad y permiso de que me hables, de que me liberes, de que me llenes en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por esta mañana, Señor. Sé tu Espíritu de Dios en mi vida. Que sean tus palabras y no las mías, Señor, trayendo libertad a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amada iglesia, el día de hoy vamos a profundizar en uno de esos temas que me gusta a mí leer cuando el Señor me entrega estas palabras. Me gozo, de verdad que sí. El mensaje de hoy se llama las herencias espirituales. Dile a la persona que está a tu lado, herencias. Y como todos sabemos, los que creemos en el Señor y aún los que no creen en el Señor deben saberlo, en la tierra en la que vivimos existen bendiciones y maldiciones generacionales. ¿Usted lo sabía? Y a veces la palabra maldición está un poco vista como algo monstruoso. No todo el mundo menciona esa palabra, pero el día de hoy la vamos a decir constantemente porque necesitamos conocer de estas maldiciones para que nosotros no caigamos en ellas. Nosotros tenemos una herencia biológica. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos vieron biología en la escuela o los más jovencitos? Ahorita yo le preguntaba a mi cuñado para cerciorarme de lo que yo estaba leyendo. Todos contamos con un ADN, una genética, y esta es parte, ¿verdad?, de una madre y un padre. Es decir, nosotros tenemos 23 cromosomas de nuestra madre y 23 cromosomas de nuestro padre. Eso nos forma a nosotros genéticamente, ¿verdad?, como personas, físicamente. Y bueno, así como nosotros heredamos lindos ojos, ¿verdad?, como la señora Mirna, que llegó hoy por primera vez, tiene unos hermosos ojos azules. Hay otras personas que heredan un cabello enrulado, otros heredan un metabolismo virtuoso y son delgados siempre, ¿verdad? Otros heredan altura y así sucesivamente heredamos diferentes aspectos físicos de nuestros ancestros. Pero lo mismo sucede en el espíritu.
Es decir, que nosotros heredamos espiritualmente una carga genética espiritual de nuestro padre y una carga genética espiritual de nuestra madre. Amén. Muchas veces heredamos enfermedades, ¿verdad? Y los médicos, ¿cuántos han ido aquí a una consulta médica? Muchas veces nos preguntan, ¿verdad? ¿Su mamá sufrió de alguna enfermedad? Su papá, sus abuelos, y uno ahí va diciendo, bueno, mi abuelo fue diabético, mi papá sufre del colesterol. ¿Por qué creen que los médicos preguntan esto? Porque pueden haber enfermedades hereditarias, ¿verdad? Entonces el médico necesita saber cuál es esa genética que nosotros traemos. Entonces yo ahora me pregunto, ¿por qué nosotros no nos hacemos la misma pregunta en el mundo espiritual? ¿Por qué no nos preguntamos a nosotros mismos qué estoy heredando de mis padres? ¿Qué estoy heredando de mis abuelos? ¿Qué estoy heredando de mis bisabuelos espiritualmente, en su carácter, en sus emociones? Es una pregunta que muy pocos la hacemos porque hemos ignorado por mucho tiempo la fuerza que hay en las maldiciones y las bendiciones generacionales. En Génesis 3:14 encontramos la primera maldición a causa de la desobediencia ¿de quién? De Adán, ¿verdad? Adán y Eva pecaron contra Dios, Él les dejó un mandato, les dijo no comerás de este fruto y ellos a la primera tentación fueron y comieron y pecaron contra Dios. Desobediencia. ¿Y qué pasa una vez que Adán desobedece al Señor? Cae una maldición, dice la palabra en Génesis 3, usted lo puede leer en su casa, estoy parafraseando porque el tema se pone interesante después de esta introducción. Entonces comienza a ver allí una raíz de maldición generacional. Dígale al que está a tu lado, generacional. Dígale herencia. Por eso escuchamos personas que dicen, es que los niños nacen malos, ellos hacen unas maldades, nadie los enseña, desde pequeñitos tienen un carácter fuerte, ¿verdad? Desde bebés. Y es lamentable, pero es una herencia de desobediencia, porque la desobediencia al Señor, yo diría que es de los pecados más fuertes. La lejanía de Dios, la desobediencia a nuestro Padre Celestial. En Éxodo 25 vamos a leer, usted si trajo su Biblia, sáquela, lea su Biblia, es importante que aprendamos de palabra, que aprendamos del Señor, y si no, usted me puede acompañar aquí en las pantallas. Éxodo 25 dice, no te hagas ninguna imagen ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Y diga conmigo, Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y présteme mucha atención aquí. Dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ok? Que es tercera generación, o sea, mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, mis tataranietos. ¿Ok? Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Diga conmigo, 1000 generaciones. Es decir, que cuando somos desobedientes al Señor, ¿verdad? Estamos maldiciendo 4 veces a nuestra generación, pero cuando somos obedientes al Señor en sus mandamientos, Él bendice, dice, una línea generacional de 1000 generaciones. Y usted ahí diga amén.
porque esa es la bendición que nos tenemos que llevar en esta mañana. Proverbios 26:2 dice la palabra del Señor: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Diga, nunca vendrá sin causa. Es decir, que las maldiciones vienen como consecuencia, ¿verdad? Y aquí vamos a empezar a ver un panorama que se comienza a expandir acerca de la vida de nosotros o quizás de otras personas. Yo le pido que siempre enfoque la palabra a su propia vida, no la enfoque en nadie más. Cuando yo desarrollo este mensaje que me entrega el Señor, voy pensando es en mi propia vida, porque la bendición a fin de cuentas es personal. La salvación es individual y a veces el enemigo nos pone distracción. Ay, mira, como fulano, como sutano, para que nosotros no veamos, ¿verdad?, lo que está en nosotros, en nuestra vida. Entonces hay maldiciones, o todas las maldiciones vienen por una consecuencia, porque aquí decía Proverbios, nunca vendrá sin causa. O sea que aquellas personas que están sufriendo una maldición es por una consecuencia. Esas personas que a veces uno dice, ay, pero él es tan bueno, yo no entiendo por qué le va tan mal en la vida, Dios, ¿por qué tú lo tratas así? No es Dios. Aquí dice, la maldición nunca viene sin una causa. Y a lo mejor ni siquiera es esta persona, sino sus ancestros, sus antepasados que han pecado contra el Señor. No cumplir sus mandamientos, rebeldía, desobediencia, hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios. Y todas estas cosas nos traen maldiciones. Más adelante en la Biblia, ¿verdad?, ya en el Nuevo Testamento, podemos ver en Juan 9:3 cómo los discípulos de Jesús reconocen que las maldiciones generacionales son consecuencia de los actos. Fíjense lo que les dicen los discípulos a Jesús. Le dicen, Señor, este hombre, dice, era un hombre ciego, y le dicen, Señor, este hombre es ciego. ¿Quién pecó?, le preguntan ellos, ¿sus padres o él? Y fíjense la respuesta de Jesús. El Señor Jesús les dice, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué quiere decir este versículo? Que la maldición viene como consecuencia de los actos del pecado, porque el Señor le dice, ni este pecó ni sus padres pecaron. O sea que reconocen los discípulos las maldiciones generacionales, la consecuencia. Y ellos pensaban que este hombre era ciego, fíjense ustedes, una enfermedad a causa del pecado. Eso quiere decir que hay maldiciones que heredamos. Dígale al que está a su lado, heredamos. Como consecuencia de los actos de nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Por eso en la antigüedad, cuando usted lee el Antiguo Testamento, y si no lo ha leído, usted abre cualquier capítulo en Jueces, en Números, y siempre se presentan las familias. Yo soy Brandon, hijo de Pedro, hijo de María, nieto de fulanito. Yo soy Ana Karina, hija de Giovanna, hija de Alejandro, nieta de Julia. O sea, siempre ellos se presentaban con toda su generación. Y yo me pregunto, ¿esto es casualidad que ellos se presentaban? Su carta de referencia eran sus ancestros. No es casualidad, dígale al que está a su lado, no es casualidad. Se presentaban porque sabían que había una línea generacional y ya en esa época tú conocías, bueno, mire, este es el hijo de fulanito, estos son aquellos los jornaleros, estos son aquellos los que labran la tierra, estos son las mujeres estériles, estas son las que son estériles, estos son los cojos, y así sucesivamente se iba conociendo cada familia. En la actualidad algunas culturas mantienen la tradición todavía de que se tienen que casar con su misma raza. Yo tengo una amiguita que es china panameña aquí en Panamá,
y al sol de hoy está peleando con sus padres porque no se quiere casar con un chino. Y ellos le dicen, usted se tiene que casar con un chino porque la sangre, porque conocen, saben de tradiciones, saben del ADN. Quieren mantener una línea espiritual, quieren mantener una línea genética y no romperla. Y hay muchas más culturas. Los judíos hacen lo mismo, los alemanes en su tiempo hacían lo mismo. Hasta trajeron guerras acerca de eso. No sé si lo recuerdan, los que conocen la historia pueden saber que eso fue causa de una batalla, que no querían que hubiese mezcla de sangre. Todas estas cosas vienen generacionalmente. Y aquí viene lo bueno. Ya que hicimos esta introducción y usted ya entendió que las maldiciones generacionales son bíblicas, son algo real, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora usted puede prestar atención a esta palabra para que hoy su vida pueda ser libre de cualquier maldición generacional. Dígale, hoy rompemos con las maldiciones generacionales. Y usted me dirá, bueno, ¿cómo se rompe eso? ¿Cómo hago? Porque ahí me estoy dando una idea de las cosas, pero ¿cómo se come esto? Y yo le digo, lo primero, diga lo primero. Tenemos que identificar y reconocer cuáles son las maldiciones generacionales que acarrea nuestra familia, nuestra parentela, nuestra línea genética. Y ahí usted puede empezar a pensar, a maquinar. Esa es la idea, que usted comience a conectarse en el espíritu para que el Señor le diga cuáles son esas maldiciones. Y no va a ser tan difícil. Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los días de antaño, considera los años de todas las generaciones, pregunta a tu padre y él te lo hará saber, a tus ancianos y ellos te lo dirán. El Señor en Deuteronomio, no es casualidad que sea el mismo libro que habla de las maldiciones y las bendiciones generacionales. El Señor le decía, pregunta, escudriña, indaga quiénes eran tus abuelos, quiénes eran tus padres, qué hacían tus tatarabuelos, de dónde venían. Oye, el otro día mi suegro me estaba contando la historia de el abuelo de mi esposo, y yo era algo que yo desconocía. Yo decía, ¿cómo yo voy a ignorar esto? El señor era alemán, peleó con los nazis, fue espía apoyando a los judíos. Yo le dije, ¿cómo yo no sabía esto, Señor? Esto yo lo tengo que saber, porque si ese abuelo, entonces el abuelo, ¿verdad? El papá de mi esposo tiene esa genética y mi esposo también. Entonces yo ahora entiendo el carácter. Ahora entiendo ese carácter que tiene ese hombre, que tienen mis hijos. Yo digo, claro, le echo la culpa al pobre hombre todo el tiempo, y resulta que es que él viene de allá, de la diáspora, ¿verdad? Acuérdate, dice el Señor, de los días de antaño. Y en este momento yo te voy a pedir que te concentres, porque es muy importante. Y comienza en tu mente a indagar sobre tu línea familiar. Comienza a pensar en tus padres, en tus abuelos, en tus ancestros. Indaga en tu línea. Y si a lo mejor hay personas aquí huérfanas, hay alguien que no tenga papá, mamá, igual usted puede decirle al Señor, Señor, revélame en el Espíritu, porque tú todo lo conoces. Tú todo lo conoces. Y aunque yo soy huérfano de padre y madre, esa es mi línea espiritual. Esa es mi línea genética. Entonces revélame en el nombre de Jesús qué tenían esas personas que yo no conozco. Pero ya usted por ahí ya sabe que viene en una línea de abandono, ¿verdad? Entonces usted puede decir abandono, rechazo. Voy a luchar contra eso, voy a romper contra eso. Y suele pasar, cuando hay una línea de abandono, de rechazo, es repetitivo. A lo mejor a usted lo abandonó su padre o su madre, pero a su madre la abandonaron, y a sus hijos también a lo mejor fueron abandonados de padre o de madre. Entonces usted ahí comienza y usted ya sabe que usted tiene una línea de abandono. Comienza a indagar
¿Qué conductas son concurrentes y repetitivas en tu familia? Algo que digas, esto lo hacía mi abuelo, mi mamá, mis tíos, mis primos. Algo que se asemeje. No necesariamente en todas las personas de la familia, pero sí es algo recurrente. Es algo que tú ves consecuentemente en varias personas. ¿Ok? Incluso a lo mejor en ti, pero no lo has reconocido. Amén. Patrones, tradiciones, actitudes, declaraciones de maldición, algo que usted ve recurrente. Algo que usted diga, bueno, mi abuelita era escandalosa, mi papá también y yo soy así. Ese es uno de mi caso. ¿Verdad? Entonces usted dice, por ahí viene. Algo que usted diga, bueno, aquí voy. Y les voy a empezar a dar ideas y le voy a pedir que se concentre. Y yo voy a empezar a hablar y usted va a ir pensando allí. Esta prédica va a ser bien interactiva. Amén. Esto es una clase magistral para que usted salga liberado el día de hoy. Y a los que nos están viendo otro día por las redes sociales, mejor que usted está en su casa, cierre sus ojos y comience a escuchar. Hay patrones de maltrato, es decir, su abuela era maltratadora, maltrataba a su mamá o a su papá, o su abuelo era maltratador, le gustaban los golpes y usted fue golpeado y maltratado. Pero usted también maltrata, usted también golpea. A lo mejor no a sus hijos, pero sí a su esposo, a su esposa. Vaya por ahí. Patrones de rechazo, favoritismo, comparación entre los hijos. A lo mejor vamos a ir hasta los abuelos porque no conocemos, ¿verdad?, nuestros bisabuelos. A lo mejor su abuelo siempre tenía un nieto favorito, un hijo favorito y su mamá cae en lo mismo, su papá cae en lo mismo. Un hijo favorito, un nieto favorito, y lo hace ver y lo dice con orgullo además. Sí, no, ese es mi hijo consentido, ese es mi... Patrones de favoritismo, comparación, que hemos normalizado en la sociedad. Y les voy a decir, es una maldición generacional, porque usted no sabe lo que le está haciendo a sus otros hijos. Al darles a entender que no, es mi favorito porque él es el que se porta bien, porque él es el que está conmigo, porque él es el que... Maldiciones generacionales, y eso viene ancestral desde que Jacob le quitó la primogenitura a Esaú. Eso viene, y luego Jacob tuvo hijos, ¿y qué le pasó a su favorito que era José? Los hermanos lo echaron, lo mataron prácticamente. ¿Por qué? Porque venía una rencilla de hermanos. Si Jacob hubiese sido sabio y hubiese bendecido a todos sus hijos por igual, no pasa eso. Y claro, no es que José tenía un propósito, el propósito se hubiese cumplido igual y no hubiese sufrido tanto ese pobre ser. ¿Raíz de qué? Favoritismo, preferencia entre hermanos, peleas. Entonces hay gente que dice, no, las peleas entre hermanos es normal que los hermanos se odien y peleen. No es normal. Yo acabo de tener un bebé y yo oraba porque a mí eso era algo que me daba temor. Les digo, que mis hijos no se quisieran, que... Wow, al niño le duró un día el celo. Lo ama a su hermano, es algo natural. No tengo yo que decirle, bésalo, abrázalo. Es algo natural que los hermanos se amen. Es algo de Dios que haya unidad. Pero el mundo, como sabe el poder de la hermandad, ha transgiversado eso y pone lamentablemente padres y abuelos ignorantes para que hagan que los hermanos compitan. Entonces ahí es cuando viene la rencilla, ahí es cuando viene el problema. Entonces tú comienzas a analizar, si usted tiene problemas con sus hermanos, analice si era su madre o su padre que los hacía competir, que te minimizaba por poner por encima a otro. Pero no es culpa de tus hermanos, es culpa de tus padres, de tus abuelos. Idolatría, pecado de idolatría. Tus abuelos fueron idólatras, tu madre es idólatra, y con idolatría me refiero a toda clase de idolatría, dioses ajenos, santos, vírgenes, pecado de idolatría. El Señor decía arriba, yo soy Dios celoso.
No te harás imagen ni en el cielo ni en la tierra, ni de mí ni de nadie. El pecado de la idolatría parece santo, porque no es tradicional, es que mi abuela era católica y yo también, y no tengo nada en contra de los católicos, los bendigo. Como nosotros tendremos muchos errores, pues ellos también, pero es una realidad que hay idolatría. Entonces, los ídolos es algo que hay que romper, porque se pasa generación tras generación, y es un pecado, es un pecado. Fracaso, el fracaso es una maldición generacional. Su abuelo era fracasado, su papá era fracasado, su mamá una fracasada, usted es un fracasado. Esas personas que comienzan algo y nunca lo terminan, no sirvo para nada, todo lo que agarro lo daño, todo lo que toco se explota, un fracaso total. Ni el metro puedo agarrar porque llego y justo ese se va. Nada, fracasado, viven un constante fracaso. Pereza, cansancio, agotamiento. Eso es un pecado, una maldición generacional. Gente perezosa, gente que está cansada todo el día. Ya llegó el lunes, estoy cansada. A mí me pasa, pero es porque tengo un niño pequeño todavía. Pero me levanto, no, Señor, en victoria. La pereza es una maldición generacional. Gente que vive constantemente agotada, cansada, arrastrada. No tiene energía para nada. Pesimismo, gente pesimista. Mi abuela era pesimista, mi mamá pesimista, no ve nada bueno en ningún lado. Entonces yo comienzo a no ver nada bueno en ningún lado porque patrones de conducta que copiamos también. Y eso es, no, es que esto es todo lo que vamos a comer. Ay, no, mejor me hubiese muerto, esto imagínate tú. Entonces también la abuelita, vas para donde tu abuela, ay, mi hija, yo mañana me muero. Entonces te voy a abrazar hoy por última. Pesimismo. Pesimista, gente que gris, porque todo lo ven mal, todo es lo peor. Amargura, gente que no se despiertan, ni los buenos días dan porque se levantan. Yo necesito tiempo para despertarme. Gente amargada, gente que no se le puede decir nada porque yo soy así. Es que yo así soy. No, usted no. Eso es una maldición generacional o una maldición a causa de sus actos de pecado, porque la amargura no es de Dios. Una persona amargada es una persona que vive controlada por un espíritu contrario, por un demonio que se llama amargura y no te deja tampoco ver nada bueno. La vida es agria para ti, la vida es áspera y yo sé que me ponen mala cara, pero se los tengo que decir. Porque la amargura no es del Señor. Y está bien que un día usted se sienta mal, que un día esté triste, pero esa gente que siempre tiene una cara de perro, te da miedo acercarte. Uy, ese carácter. Maldición generacional. A lo mejor su papá era un amargado y su abuelo un amargado. Entonces usted tiene que decir, yo rompo con eso. Yo rompo con eso en el nombre de Jesús. La maldición generacional de la ira viene consecuente también a la amargura. Gente iracunda, personas que no se explican por qué. Es que yo agarro una rabieta de repente, hasta en el McDonald's voy a comprarme algo y si no me dan la soda, le comienzo a gritar a la muchacha que llámame al gerente, yo aquí estoy molesta porque esta soda. Y tiembla. Cuando usted llega, eso tiembla, pueblo. Que llegó el iracundo. Maldición generacional. A lo mejor su mamá, su papá era igual. Cuando llegaba su mamá, usted, viene el general, corre las camas, tiéndelas. Y se paraban en filita porque la señora o el señor era iracundo. Venía con rabia del trabajo, entonces le pelea a usted, le pegaba, 4 gritos, ira. Maldición de la ira. Gente que no se puede explicar por qué sufre de ira. Y puede ser una maldición generacional. Una conducta que copiaste o que heredaste de tu padre, de tu madre o de tus abuelos. ¿Ok? Victimismo. La gente que está todo el tiempo como el jorobado de Notre Dame. Así. El jorobado.
víctima, está enferma todo el tiempo, todo le duele, todo es no, pobrecita yo, pobrecitos mis hijos, pobrecita yo, esta perrita que está aquí, es que mi perrita, hasta el perro es víctima. Todo es víctima, víctima, víctima. Una maldición generacional. Y a lo mejor creció con eso. Iba a visitar a la abuelita. Ay, pobrecita Maíta, está enfermita, está viejita. Normal. ¿Qué estás esperando de una persona de 90 años? ¿Ya vivió? Ah, pero la mamá, ay, que a la Maíta, hola. Esta está viejita, pobrecita la Maíta. Y salía de casa de la abuelita y la mamá en el carro, ay, pobrecita Maíta, yo voy a terminar así viejita también. Y tú entonces, pobrecita mamá, sí. Entonces el niño creció, pobrecita mi mamita. ¿Qué pobrecita qué? Victimismo. Y usted creció con ese pobrecita. Y la víctima, yo soy la víctima. Yo no hice nada, fueron ellos. Pero usted bien que hizo. Entonces se acostumbró siempre a un espíritu de víctima. Maldición generacional, inseguridades, personas que viven en una constante inseguridad, un constante temor. Yo lo voy a hacer, pero no, es que yo no puedo, es que yo no soy capaz, es que yo no creo que yo pueda. Y resulta que es que veían al papá o a la mamá igual, llegaban, ¿y cómo te fue en la entrevista? No entré, no, es que no pasé. Pero ¿por qué no? Es que cuando yo iba a pasar a dar la hoja de vida, llegó una señora que estaba con tacones. Y como yo tenía zapatos, yo no entré. Inseguridades, temores, miedos, infundados incluso. Infundados, porque a lo mejor no eres culpable de eso. A lo mejor la mamá te iba a llevar a la escuela, pero tú quédate aquí atrás de mí. Tú quédate aquí, yo soy la que va a hablar, ¿oíste? No te preocupes. Maestra, estamos llegando tarde, o yo, pero vaya pues papito. No, pero bueno, aquí conmigo. Yo me quedo en la puerta del salón, o yo, aquí estoy. No me voy ahí, yo voy hasta aquí aquí. Ay, yo no me puedo quedar un ratico aquí con el niño viéndolo. Inseguridades. Y resulta que la abuela era igual, el papá era igual, y ahora usted es igual. Inseguro. Y yo doy ejemplos, pero usted es el que puede determinar qué es lo que hay en su línea generacional. Miedos que vienen con las inseguridades. Un miedo a todo. Me da miedo dormir sola, esa era yo. Toda una vida como una vieja durmiendo con mi hermana. Y Alejandra, fuera de aquí. ¿Hasta cuándo me molesta? Miedos. Yo veía fantasmas, la ventana me hablaba. Miedos infundados, y son maldiciones generacionales. Resulta que mi mamá era miedosa también. Y resulta que mi abuela era miedosa. Ya yo rompí con eso en el nombre de Jesús, y ellas también. Pero son maldiciones generacionales. Me da miedo quedarme sola en la casa. Pero ¿a qué hora tú llegas? Yo era así recién casada, imagínense ustedes, una vieja ya. Y yo, pero ¿a qué hora es que tú vienes? ¿Ya está oscuro cuando tú llegas o ya tú? Mi esposo diría, ¿pero qué es esto? Pues esta mujer. Me daba miedo quedarme sola en la oscuridad. Y usted se reirá, pero son miedos reales. Mire, hasta a mí me daba miedo quedarme con mi niño recién nacido. Y lo peor de los miedos, uno maquina. Yo decía, el niño se me cae. Y aquí se muere, me muero yo porque me caigo también para atrás. ¡Qué santo Padre! Hasta que yo dije, yo corto con esto. Porque le voy a pegar esto al niño también. ¿Hasta cuándo estos miedos? Usted diga, yo corto con los miedos, con los temores. Porque el Señor dice, esfuérzate y sé valiente. Valiente, con el Señor somos valientes. Amén. Maldición generacional del divorcio. Diga conmigo, divorcio. Separación. Familias que vienen fracturadas de divorcio, una línea. Y ya los ven, estos son los que se divorcian. Yo tenía una abuelita en el hogar que decía, mis hijas son las matamarido. Porque todas las hijas se le había muerto el marido. Imagine, y ella decía, y eso es porque yo maté a 3 maridos. A mí se me murieron 3 y mire, ellas son las matamarido. Declaraciones de muerte. Maldición generacional de la muerte. Maldición generacional del divorcio, separación. Su abuelo se divorció, su mamá se divorcia. Usted por default no se ha casado y usted ya tiene listo ese divorcio aquí.
Y lo ve normal porque, bueno, mi abuela se divorció, mi mamá se divorció, mis tías se divorciaron, yo también me divorcio. ¿Cuál es? Pues a la primera que me digas, hasta aquí llegamos. Se acabó. Gente que no tolera nada, gente que no aguanta nada, gente que no soporta un matrimonio porque viene con la maldición de la separación. Y usted dice, yo tengo que cortar con eso en el nombre de Jesús. Yo rompo con eso si en mi línea generacional hay separación. Conflictos y peleas, personas conflictivas, peleonas. Lo mismo de la ira, pero un poco diferente. Gente que pelea en la casa. Gente que pelea porque el abuelo era peleonero, la mamá era peleonera y él se vuelve peleonero. Conflictivos, le gusta el conflicto. Está tranquila la casa y se para. Ay, me falta como algo aquí hoy. Mira. ¿Y esta flor tú cuándo la compraste? ¿Pero cuánto gastaste en eso? No, es porque él quería pelear. Gente que pelea. Y diga, delicado. Porque entonces uno no quiere llegar a esa casa de pelea, de conflictos. Maldición generacional del chisme. Diga conmigo, el chisme. Su abuela preparaba el cafecito y usted llegaba chiquitica y eso era la vecina, la matraca, su mamá dándole la tía tu vida y esa tía tuya es terrible. Esa tía tuya es mala, gente chismosa y usted chiquito escuchaba, entonces ahora usted tiene ese oído como Dumbo, listo para un chisme. Gente chismosa, diga yo corto con el chisme. Vicios, muy atentos aquí, vicios de cigarrillo, de alcohol. Mi mamá era tomadora, mi papá era tomador y yo tomador también. No es que yo fumo mucho porque de chiquito mi mamá me decía préndeme el cigarro. Entonces yo ahí agarré ese vicio. Conductas, patrones que se copian. Diga yo rompo con eso. Inmoralidad sexual, pornografía, infidelidad, lujuria. Y fíjense que en las estadísticas que siempre me gusta mucho leer, y si hoy me extiendo me disculpan, pero es que este tema lo tenemos que estudiar bastante. En las estadísticas, la mayoría de las maldiciones generacionales son sexuales, porque es un pecado contra el cuerpo. Y como usted peca contra su cuerpo, cuando usted pare un hijo, usted está pasando directamente desde su ADN, incluso físico, usted le está pasando esa inmoralidad. He conocido personas que dicen que tienen vicios a la pornografía, a la masturbación, a la inmoralidad sexual. Eso no es de Dios, es una maldición generacional que hay que romper. Yo conocí una familia que no se explicaba, ay, nuestra hija que tiene ahora otros gustos diferentes, que les gustan las muchachas, esta mujer, y la juzgaban a la niña, le decían, y resulta que el papá era un pedófilo, resulta que el papá se acostaba con niñas como ella. Maldición generacional. Entonces usted le achaca a sus hijos un regaño que usted mismo creó, que viene heredado de sus abuelos o de su propia vida. Y yo sé que es fuerte, pero la inmoralidad sexual va de generación en generación y va a mutar. A lo mejor usted era la pornografía y en sus hijos ve otras cosas. Es mujeriego o la muchacha no sienta cabeza, se acuesta con todos los hombres o le gusta exhibirse, pero viene de su línea y usted tiene que decir, yo corto con eso. Yo lo corto en el nombre de Jesús. Maldición del desorden, gente que es desordenada, donde quiera que vaya hay un desorden. Maldición generacional. Vivieron en casas desordenadas, su familia era desordenada y ahora usted es desordenado. Diga, yo corto con eso. Gente mentirosa, maldición de la mentira. Mentía el abuelo, miente el padre. Dile que no estoy, hasta eso. No, mi mamá no está. Y la mamá está, yo no, dile que no. Mentiras, maldición generacional de la mentira, el engaño. Groserías, insultos, gente que por esa boca lo que tiene son sapos, groserías, insultos, gente mal hablada, y usted oye a los niños y ya hablan así, porque es una conducta aprendida, es una maldición generacional que se aprende, porque te miran y copian, porque son esponjas.
La maldición de los padres ausentes. Usted tuvo un padre ausente, su abuelo era ausente, usted es ausente, porque es normal. Lo cuida la abuela, lo cuida la tía, lo cuida el vecino, lo cuida quien sea. Ese niño no para en la casa. Ese niño vive hasta, yo creo que vive en Arraiján. Padres ausentes. Maldición de los padres ausentes. Diga, yo corto con eso. La maldición de las declaraciones negativas. Tú no sirves, tú no vales, no eres bueno en nada, pobrecito, él no sabe, es que eres bruto, eso no es para ti. Tú taxista, porque doctor los que tienen plata, pero usted taxista, Uber, InDrive, lo que tú quieras. Bueno, no, mentira, porque ¿cómo te vas a comprar un carro si tú eres más bruto? Maldición de las declaraciones. Te declararon así, usted declaró así a sus hijos. Tu abuela te decía, tú no sirves para nada, usted le dice a su hijo, usted no va a servir para nada tampoco. O lo piensas, dígale al que está a tu lado, con que lo pienses ya pecaste. Con que usted lo piense de su hijo ya pecó. Y también vemos otra línea de maldiciones que hay que romperlas en el mundo espiritual, y ya les voy a decir cómo. Enfermedades de la mente, depresión, ansiedad, pensamiento suicida. Su abuela era ansiosa, su mamá era ansiosa, usted es ansioso. Su abuelo se quería matar, su mamá también, usted también. Su abuela vivía en una depresión, su mamá vivía en una depresión, usted se deprime por todo y por nada también. Muertes repentinas, familias que vienen con una línea de tragedias. Se mueren repentinamente en accidentes, enfermedades, esterilidad. Mujeres que son estériles. El otro día yo hablaba con una señora que me decía, es que yo nunca tuve hijos. Los que tienen hijos en nuestra familia son los hombres, porque las mujeres somos estériles. Desde mi tatarabuela. Digamos, maldición de la esterilidad. Maldición de la pobreza. ¿Usted sabía que la pobreza se hereda? Claro que se hereda, porque cuando se mueren los millonarios, ¿a quién le dejan la plata? ¿A los hijos? Por supuesto que la pobreza se hereda. Es que se murieron mis abuelos y no me dejaron nada. Me dejaron fue la diabetes. Me dejaron fue el mal carácter. Diga, no, yo no heredo nada de eso. Maldición de la pobreza. Maldición del abuso sexual. Si usted se pone a ver estadísticas, la abuela fue abusada, la mamá fue abusada, la hija fue abusada. No estoy diciendo que esto siempre va a pasar. Hay otros acontecimientos que son fuera, pero una gran parte de lo que nos sucede son maldiciones generacionales. Por eso usted no puede ignorar esos patrones de conducta. Usted no puede ignorar cuál fue la maldición de sus abuelos. Y usted ya la determinó. Levánteme la mano si usted ya sabe cuál es la maldición que hay en su familia. Si usted determinó cuál es esa maldición, o si el Señor no se lo ha revelado, diga, Espíritu Santo, revélame, porque a lo mejor no la mencioné. Hay listas de listas. Usted tiene que llegar y escudriñar cómo era mi abuela, cómo era mi mamá, o pedirle en esta hora, en este momento, que el Señor le muestre, y usted libre, dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de sus mentes. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y es que hay una gran parte que nos toca a nosotros romper con nuestras acciones. Diga, mi voluntad. Y les voy a pedir a los chicos de Phil que me ayuden con un video de 50 segundos, es lo que dura el video. Me le ponen volumen para que se pueda escuchar, por favor. ¿Qué te dolía de tus papás cuando eras niño? Discutían, discusiones que terminaban en mucha pena. Cuando era más chica sí, pues me daba pena, y al final era como Mirela la que era como ese personaje de contención. Sentíamos que mi hermano era el favorito de mi mamá. Cuando algo no estaba bien y estaba molesta, gritaba. Me daba pena, me lo guardaba. Le preguntamos lo mismo a tu hijo. Debe ser más ordenada como tu hermana Michelle.
pero cuando te están comparando con ella, en el momento, ¿qué sientes? Mal, porque yo soy como así, desordenado. Me pongo a verle arriba, porque arriba no se escuchan tanto los gritos. Me aguanto la pena, me aguanto los... Me enoja mucho, mira cómo Penita me dan ganas de ayudar, pero los oculto en un lugar de mí. Lo que duele cuando niño puede doler. Bueno, en psicología eso se llama la herencia inconsciente. Y verdad, hay mucho de... El Señor nos ha dado herramientas, gracias a Dios, porque ahora hay una generación que escudriña bastante. ¿Qué veíamos en el video? Unos padres, ¿verdad? Unos adultos diciendo, a mí me molestaba esto de mi mamá, esto de mi papá. Y cuando entrevistan a los hijos, resulta que los hijos están diciendo que sus padres hacen lo mismo con ellos. Patrones, diga conmigo, patrones, conductas. Porque resulta que lo que tú no peleas en tu vida, lo que tú ignoras, es lo que tú vas a hacer trascender a tus hijos. Ellos ignoraban que los papás peleaban, ellos ignoraban el favoritismo. Entonces lo duplican, lo heredan a sus hijos por medio de una conducta. Y lo decía Proverbios, ninguna maldición viene sin causa, patrones. Y una vez que usted ya reconoce ese patrón repetitivo en su línea familiar, ahí entra su decisión. Diga, mi voluntad, mi decisión. Una vez que ya usted identifique esa área que tiene que pelear, la tienes presente, no la puedes ignorar, como decía hace un momento. Hay maldiciones generacionales que son patrones de conducta, como los de la primera lista, ¿verdad? Son directamente con nuestras acciones diarias. Yo crecí viendo eso y lo repito. Y hay otras que son las que leí al final, que son las que se rompen en oración. Las dos se rompen en oración. Pero hay una gran parte de nosotros que tiene que trabajar en eso. Porque ¿qué sucede? Venimos a la iglesia un domingo, otro domingo. Amén, gloria a Dios. Esa palabra es para mí. Y usted salió igualito, sigue siendo la chismosa. Usted salió igualito, le sigue pegando al hijo. Usted salió igualito, es conflictivo. Usted salió igualito, se quiere divorciar. Entonces no hizo nada la palabra. ¿O es usted el que no hizo nada? Es usted el que no hace nada. Porque el Señor no va a quebrantar su voluntad. Por eso Jesús decía, la oración de Jesús, ¿cuál era? Señor, haz tu voluntad y no la mía. Porque Jesús sabía que nuestra voluntad es difícil de quebrantar. Por eso cuando tú quiebras tu voluntad y tú reconoces, yo soy una persona conflictiva, pero esto lo cambio. Yo no peleo más. Hasta ahí llega esa maldición a su familia. Cuando usted dice, sí, mis padres se divorciaron, pero yo no lo voy a hacer. Usted pelea por esa mujer que tiene a su lado. Y usted le tolera, y usted ora por ella, y usted la ayuda a cambiar. Pero usted dice, yo no me divorcio. Yo voy a consejería, yo busco la manera, pero yo no me divorcio. Porque sabe que logran cosas grandes las personas, los hombres, cuando se deciden a hacer algo. Cuando usted se decide en hacer algo, yo decido cambiar. Y su voluntad dice que no la puede quebrantar ni el Señor, aunque Él es soberano, pero Dios no quebranta la voluntad. Entonces esa es tu tarea. Porque hay maldiciones generacionales que tenemos que romper nosotros. Entonces si yo sé que la debilidad en mi familia es la infidelidad, su deber es pelear esa batalla. No, Señor, en el nombre de Jesús, que ella no me escriba más. Si ella no es para mí, que no me escriba más. Bandido es lo que usted es. Bloquéela. Bloquéela. No lo hacemos. No, Señor, es que si ella no es... ¿Por qué Dios? ¿Por qué permitiste que me escribiera? ¿Será que es tu voluntad? No, no es la voluntad de Dios, es la suya. Es la suya que le permite. Porque hasta Jesús fue tentado en el desierto. Hasta Jesús fue tentado cuando tenía hambre. Hasta Jesús fue tentado y llegó el enemigo. ¿Y qué le dijo? Lo que él necesitaba escuchar, ¿verdad? Si tú eres Dios, si tú eres el Hijo, demuéstrame que lo eres. ¿Y qué dijo Jesús? Escrito está. Y peleó la batalla, pero fue tentado. Entonces el enemigo conoce cuál es tu falencia. Si tu falencia es el alcohol, a usted le va a llegar alcohol.
Pero ¿quién va a decir yo no agarro esa botella? Dios. Dios va a bajar y va a agarrar la botella y la va a botar. Usted es el que tiene que agarrar la botella y decir yo no tomo más. Usted es el que se tiene que parar firme, mirarse un espejo y decir yo no le soy infiel a mi mujer más nunca. Usted es el que se tiene que parar firme y decir yo no hablo más con las vecinas. Usted es el que se tiene que controlar la mano y decir yo no le pego más a mis hijos. Es usted, es su voluntad, es su decisión, ya que usted determine cuál es el patrón. Porque entonces no es que mi abuelo, viste, la muchacha dijo que era por mi abuelo, ya sé, por eso soy así, ya todo tiene sentido. No, usted tiene que romper con eso. ¿Sabe por qué usted tiene que romper con eso? Porque con lo que usted no rompa hoy, usted se lo hereda a sus hijos mañana. Usted se lo hereda a sus nietos. Entonces por eso le pasan tragedias a los niños y uno no entiende por qué. ¡Ay, Dios, tú eres malo! Dios no existe, mira lo que le pasó. Tu linaje, tu generación pecó contra Dios. ¿Y quién corre con la consecuencia? Los hijos. Si yo sé que la debilidad de mi generación es el divorcio, yo no me divorcio. Si yo sé que mis padres, mis abuelos eran de mal carácter, yo lucho con eso. Y se acuerdan de Mefiboset, lo que hablaba, lo que les acabo de decir. La semana pasada fue Mefiboset, que el pastor habló, el nieto de Saúl. Era un niño. ¿Quién sufrió las consecuencias de Saúl? Por años, Mefiboset. Huérfano, lisiado, pobre, mendigo. Un niño, quizás 5 años, 6 años. Él sufrió las consecuencias de su abuelo, de la ira de su abuelo, del celo de su abuelo, de la traición de su abuelo. Porque a lo mejor tú hoy estás muy cómodo en tu pecado. Bueno, así soy yo. ¿Cuál es el problema? Sí lo hice. Sí, pero el que va a sufrir es tu hijo, tu hija. El que va a sufrir es tu nieto, tu nieta. Entonces cuando tú reconoces eso, tú dices, yo corto con esto en el nombre de Jesús. Porque también Salomón heredó un reino sin enemigos, ¿sabían eso? Salomón tuvo el mejor gobierno nunca antes visto, el hombre más sabio de la historia. ¿Por qué? Porque David a lo mejor no fue un buen padre, ni un buen esposo, ¿verdad? Le gustaban las mujeres. Pero David peleó hasta la última batalla y dijo, yo a Salomón le entrego un reino sin enemigos. Y cuando Salomón se montó en su reinado, tuvo un reinado de paz, porque su padre había peleado todas sus batallas. Entonces, si usted hoy es padre o si usted quiere ser padre, usted tiene que pelear batallas por sus hijos, batallas que no pelearon sus padres, batallas que no pelearon sus abuelos. Usted las tiene que pelear, porque si no, ¿saben quién las va a pelear? Sus hijos. Entonces usted va a estar viejito, viejita, y ¿por qué sufren tanto mis hijos? Por ti, por tu culpa, porque usted no peleó cuando debía pelear las batallas, porque ellos no merecen recibir maldición generacional. Sus hijos merecen recibir bendición generacional. Amén. Conocí una persona muy cercana que no quería casarse, le tenía miedo al matrimonio porque traía una maldición generacional. Como su padre fue infiel y su mamá sufrió tanto, él no quería hacerle lo mismo a esa persona que él amaba tanto. Es justo que una persona no se quiera casar por eso. Es justo que una persona tenga que acarrear una maldición de sus padres por una mala decisión. No es justo, es injusto, pero es la consecuencia de una conducta, es la consecuencia de la desobediencia, es la consecuencia del pecado. Y yo quiero preguntarles, ¿cuántos tienen hijos aquí? ¿Cuántos tienen nietos? Levánteme la mano. ¿Cuántos tienen sobrinos? ¿Cuántos tienen familia? Casi todos, ¿verdad? Y los que son jóvenes es bueno que escuchen esta palabra también. ¿Qué herencia le pretendes entonces dejar tú a tus hijos? Y este es un consejo que va para los jóvenes. Los jóvenes que no tienen hijos, levánteme la mano. Deje de decir, yo no voy a tener hijos.
hijos. Eso no es para mí. Eso uno lo dice cuando es joven. Después quieres y no puedes, por lo que declaraste. Pero ¿saben qué? Jóvenes, miren bien a la familia de la persona con la que usted está saliendo, con lo que quieren de novios, de novias, a los que les gusta. Miren a su familia, miren a su linaje, miren el carácter de esa persona, porque saben que usted está escogiendo un padre y una madre. Lo que pasa es que uno se enamora y escoge, ay, es que él es bella y huele rico. Sí, pero eso dura un ratico, eso dura poco. Después usted está escogiendo un padre y una madre, si quiere tener hijos, si Dios le permite la bendición. Porque nos cegamos por escoger a alguien hermoso, pero ignoramos la familia, que es bien conflictiva. Ignoramos que son alcohólicos, porque ella es bella o porque él es bello. Ignoramos que tiene mal carácter, ignoramos que no respeta, ignoramos que es una persona de mal vivir, y resulta que usted está escogiendo un padre o una madre para sus hijos, y después, ay, él es tan mal papá, es tu culpa porque tú escogiste. Entonces a los jóvenes, escojan bien con quién van a estar, escojan una herencia, un linaje que pelee con ustedes las batallas. Tus hijos siguen tus pasos, y hay padres que le dañan definitivamente la vida a un hijo, le hacen la vida miserable. Le dañan la infancia, le dañan la mente. Padres que siguen patrones y lo que hablábamos antes, los hacen competir entre hermanos, los insultan, tú no vales nada, los marcan negativamente. Entonces tú no eres un bueno para nada, tú no sabes estudiar, tú no lees bien, pero resulta que tú eras igual. Resulta que tú eras igual. Resulta que tú tampoco sabías leer bien. Entonces es algo generacional. Usted tiene que ponerse en esos zapatos y decir, ¿cómo ayudo a mi hijo? Yo decido crearle un ambiente diferente a mis hijos. Yo decido no dejarle batallas. Yo decido romper con eso. Y yo de esto tengo un ejemplo claro y conciso. Hay una persona aquí muy afortunada, muy afortunada en esta iglesia. Una persona que no tuvo que hacer nada. Ese es mi esposo. Mi esposo no tuvo que hacer absolutamente nada para que nos casáramos. Lo hicieron sus abuelos. Sus abuelos, cada vez que lo veían, le ponían mano y decían, Señor, oramos por él, que Dios le mande una buena esposa, cristiana, maravillosa, bonita, buena mamá, ¿verdad? No vine a hablar de mis cualidades, no. Pero sus abuelos oraron por él. Y dice la palabra en Deuteronomio, 1000 generaciones serán bendecidas. Él no hizo nada, él se paró y me dio la mano, mucho gusto, y sobrado aparte. Y nos vamos a Costa Rica, porque allá es donde yo vivo. Y yo, mire, sometida a la voluntad del Señor, porque sus abuelos fueron hombres de Dios, fueron misioneros, sabían lo que era la bendición generacional y dijeron, antes de partir de esta tierra, dejamos a nuestros nietos pactados, les dejamos una buena enseñanza, dejamos fuertes a nuestros hijos y son bendecidos ahora. Para la gloria del Señor. Para la gloria del Señor, les puedo decir, es una familia bendecida. Sus hermanos, sus primos, son gente de familia. A mí me sorprende. Son familias bonitas. Pero eso, ¿quién se lo ganó? No se lo ganaron ellos. Fueron como Salomón. El que peleó la batalla fue David. El que peleó la batalla fueron los abuelos de él. Pero el Señor no quebranta su promesa y dice, yo te bendeciré por 1000 generaciones si tú cumples mis mandatos. Entonces yo decido romper con la mediocridad, que mis hijos sí estudien, que lleguen lejos, que logren cosas grandes. A lo mejor yo no pude. Entonces hay familias que yo no pude estudiar, entonces tú no vas a estudiar tampoco. Rompa con eso. Usted diga, yo no estudié, pero mi hijo sí va a estudiar, le voy a dar una carrera, va a salir adelante. Yo no tuve carro, pero mi hijo sí va a tener carro, porque yo lo voy a ayudar, yo voy a romper con eso en el nombre de Jesús. Yo no conocí a Dios en mi juventud, pero mis hijos sí lo van a conocer. Y aunque no quieran venir a la iglesia, yo oro por ellos, yo los marco, yo los unjo en el nombre del Señor. Amén.
Entonces los motivo, los bendigo, les hablo palabra viva. Todos los días cuando los miro les digo, yo estoy viendo aquí un príncipe, una princesa. Ay, mamá, pero tú eres una reina. Tú vas a tener un buen hombre a tu lado. Tú vas a ser una gran esposa. Ay, no, guácala, mamá, ay, no me digas eso. Usted le dice, usted va a ser un hombre de bien. Tú vas a ser exitoso. Yo le digo a mi hijo cuando lo llevo al kinder, lo siento adelante conmigo para irle, ¿tú qué quieres ser? ¿Te gusta construir? Sí, tú vas a ser un arquitecto, el mejor arquitecto de Panamá, el mejor arquitecto de Centroamérica, tú vas a ser. Y vas a ser un hombre de Dios. Te pacto al reino. Y él dirá, está loca, va hablando, dándole ahí a la lengua. Pero usted habla y la palabra no regresa vacía. Y las bendiciones no regresan vacías, porque mire usted, mire la línea de maldición. Bien que las maldiciones hacen su trabajo, ¿verdad? Pero las bendiciones también. Lo que pasa es que son más las maldiciones. Lamentablemente venimos de un linaje corrupto, de pecado. Pero diga, yo puedo romper con eso. Yo puedo romper con eso, porque el Señor llevó tu maldición en la cruz y Él ya peleó tu batalla. Entonces yo decido que mis hijos hereden una familia llena de amor, que hereden una casa de paz, que hereden padres presentes, y rompo el machismo de las generaciones pasadas en la que el hombre a trabajar y la mujer a la casa. Y eso es algo que yo peleo a muerte, esa maldición del machismo y que rompe. Y no estoy hablando de que la mujer va por encima del hombre, porque ya les he hablado de que la mujer debe someterse a su marido y hacer el triángulo. Yo me refiero a esa conducta de que el esposo llega, los zapatos, quítamelo, acomódeme, muévase, ¿cómo le fue en la escuela? Usted es bruto. Y se sienta. Entonces la esposa cocinando, y la esposa es la que corre, y la esposa es la que... Y eso es una lucha que tenemos, porque son patrones de años. Y resulta que el padre nunca está presente. Está ahí, pero está ausente. Y la madre también está ausente, porque pasa todo el día en la casa, preocupada, la comida, el uniforme. Y los niños abandonados. Y hoy en día abandonados en la tablet, en el televisor, porque uno lo pone para poder terminar de hacer las cosas. Usted diga, yo rompo con eso. Y si usted tiene en su casa una pareja que está, usted pelee en oración. Usted pelee en oración, porque en oración se ganan batallas. Esa es una batalla que yo me gané y yo se lo puedo decir con testimonio. Eso se rompe en oración. Y usted pelea y usted declara, yo tengo un hombre presente. Tú eres un hombre, en vez de decirle, tú eres un bueno para nada, tú no sirves, te bendigo, tú eres un buen papá, tú eres un buen esposo, tú eres un buen hombre, tú eres un padre presente. Y él dirá, está loca, hoy le dieron en la iglesia unas pastillas. Usted, la pastilla, la salvación, la medicina para mi vida. Amén. Imagínense que nosotros tenemos una célula que se llama serotonina y se activa en los niños y en nosotros con la madre cuando abraza a los hijos, y con el padre, ¿saben cuándo? Cuando juega, cuando habla con ellos. Está comprobado científicamente, búsquelo si quiere. Comprobado que cuando la madre abraza, consuela, sus hijos se le activa la hormona de la felicidad, y usted también. Pero el padre cuando juega, cuando se sienta, cuando escucha, el niño dice que es, ay, mi papá me está hablando. Usted llegue del trabajo, eso le va a tomar 10 minutos, y los que no tienen hijos agarren datos. 15 minutos es lo que usted se va a sentar. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Es que tenía que lavar. Sí, pero 5 minutos, tiempo de calidad. No tienes que estar todo el día. Es que la muchacha dijo que soy mal padre. No, usted se sienta. Como le digo, yo trabajo todo el día, corro por un lado, pero en el carro le hablo. Antes de venir a la iglesia le hablo. En la noche cuando vamos a dormir le oro y le hablo en el oído. Tú eres grande, tú eres bello, tú eres fuerte, tú eres valiente. Yo estoy aquí, no estás solo. Porque acuérdense que sus hijos, mientras son pequeños, la idea de Dios para ellos es compleja.
y la van aprendiendo poco a poco. Pero si usted es un padre abandonador, a sus hijos le va a costar conectarse con Dios porque piensa que los padres son ausentes, entonces va a ver a Dios ausente. Pero usted le dice: yo estoy aquí, estoy contigo, Dios está contigo porque Él está conmigo y vamos adelante, tú puedes. Y así usted cambia ese patrón generacional que por años tenemos familias rotas. Hoy en día los adultos están rotos, los corazones están lastimados a causa de los padres que no supieron cómo criar. Pero diga, el Señor te está dando herramientas y usted tiene que romper con eso. Entonces yo decido que mis hijos conozcan un Dios cercano, no un Dios lejano que solo ven en la iglesia los domingos. Vamos para la iglesia, corriendo, aparte. Decido que mis hijos vean a unos padres transparentes donde quiera que estén, en la iglesia o fuera de la iglesia. Y ese es el Dios que ellos van a conocer, porque usted no los obliga. Vamos porque usted... Entonces no ven coinonía en lo que actúa, no ven cómo es esto. Mi papá es uno en la casa y uno en la iglesia. No, usted es el mismo. Usted rompe con esa carátula, con esa mentira, y usted les enseña a sus hijos que hay un Dios vivo que vive con ustedes en su casa. Entonces yo decido reflejar a ese Dios que profetizo y acciono. Entonces oro por mis hijos, como le decía, declárele el Salmo 91. Déjele a sus hijos una herencia santa. Y ya para terminar, después de esto, porque no podía quedarme con esto. No podemos, amados hermanos, dejarle a la sociedad otro grupo de jóvenes heridos y lastimados. Otro grupo de niños que no saben qué hacer con su vida. Es que la sociedad está invadida en ese TikTok. Sí, pero usted no hace nada para cambiarlo, ni siquiera en su casa. No hace nada para cambiarlo. Usted apoya la cuestión y más bien lo pone al niño ahí todo el día en eso. Hable con él, converse, prohíba el teléfono en la mesa. Tenga momentos de estar juntos con ellos. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, Dios va a sanar tu tierra, tu vida, tu familia. El último punto para romper de raíz: arrepentimiento. Diga ahí, arrepentimiento. Diga perdón. Entonces usted declara sobre toda maldición que no puede controlar, incluso con las de sus decisiones. Le pide a Dios fortaleza y le pide al Espíritu Santo que le revele cuál es. Y le dice: Señor, yo me arrepiento, yo pido perdón, me arrepiento incluso por mis padres, por mis abuelos, porque resulta que la ira que tú tienes viene de por ahí. Me arrepiento de todos esos pactos, y ahí el Señor comienza a hacerte una nueva criatura por medio de la voluntad, ¿verdad? Cuando nos arrepentimos y soltamos, somos libres por la sangre de Jesús. Él llevó esa maldición en la cruz. Esa maldición tú no la tienes que llevar, ya Él la llevó. Lo que pasa es que no sabemos cómo soltarla. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Diga, nueva criatura soy. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Diga, todas. Primera de Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque sus heridas nos sanaron. Diga ahí donde está: Él llevó mi pecado. Mira ahí dice: Él cargó mi pecado. Diga: Él cargó la maldición de mi familia. Y dígalo ahí, si es el divorcio, si es la ira, dígalo ahí: Él llevó la maldición de... Y dígalo: Él llevó la maldición de la ira, Él llevó la maldición del divorcio, Él llevó la maldición de la tristeza, familias tristes. Él llevó la maldición de la separación por mí. Dile: no me corresponde llevar esa cruz, el Señor ya la llevó por mí. Y ya para terminar, ¿cuántos lo entendieron? ¿Y cuántos quieren en esta mañana
romper esa maldición y dejarla aquí en el altar. Yo les voy a pedir que se pongan de pie. Y les voy a pedir a los muchachos de sonido que me acompañen con cualquier alabanza. Porque no es la alabanza lo que es nuestro corazón lo que rompe. Es el Señor, es la sangre de Cristo que tiene poder. Es la sangre del Señor. Cualquiera, pongan cualquiera, no importa. Es el Señor. Es su poder. Y yo te quiero pedir que ahí donde estás cierres tus ojos y comiences a pensar en esa línea generacional que el Señor te ha revelado, que el Señor te ha mostrado. Que le digas: Señor, muéstrame, Espíritu Santo. Muéstrame, Espíritu Santo, cuál es esa maldición que no he roto. Dile: yo no quiero dejarle a mis hijos esa carga. Dile: yo no quiero dejarle a mis nietos esa carga. Yo no quiero dejarle a mi herencia esa maldición. Y quiero pedirle, si usted quiere hacer conmigo una oración de rompimiento, usted puede pasar aquí adelante y vamos a orar para arrepentirnos y cortar esa maldición generacional. Y usted la pone en el altar y usted le dice: Señor, yo rompo en el nombre de Jesús. Luisana. Y yo le voy a pedir a la hermana María, la hermana Rosa, la hermana Lilian, que intercedan conmigo, por favor. Y si usted siente en su corazón que hay alguien que necesita que ore por ellos, usted pasa y ora. Al hermano Rafael, por los caballeros, si usted siente que tiene que orar. Y usted haga esta oración con fe. Usted declare que hoy aquí en este altar cae esa maldición generacional por el poder de la sangre del Cordero, porque Él ya venció por ti. Comienza a hablar con Dios y dile: ya yo sé, Espíritu Santo, cuál es esa maldición que traía. Dile: era de mi abuela, era de mis papás, era de mi mamá. Dile: es algo que no me correspondía llevar, Señor. Y vas a repetir conmigo: en el nombre de Jesús. Di: en el nombre de Jesús, me arrepiento por cualquier mal que hayamos hecho en nuestra línea generacional. Me arrepiento con todo mi corazón de los males que nos hicieron alejarnos de ti. Te pido perdón en nombre de mis ancestros. Señor Jesús, te hemos fallado, pero yo me arrepiento con todo mi corazón. Dile: de todo pecado, de iniquidad generacional. Y yo renuncio. Albeniz, vente para adelante, Albeniz. Y yo renuncio, dile, a todo pacto, dile, o atadura ancestral. Rompo en el nombre de Jesús con cualquier maldición que esté afectando mi vida y la de mis hijos, la de mis nietos. Te pido, Espíritu Santo, abras mis ojos espirituales y me muestres qué patrones tengo que derribar en mi propia vida. Dile: muéstrame, Señor, no quiero ser igual. Dile: te pido que quites la dureza de mi corazón. Y di con seguridad: tú llevaste mi maldad y la de toda mi generación en la cruz. Dile: por tu sangre soy libre. Dile: por tu sangre soy nueva criatura. Dile: por tu sangre soy salvo. Y dile: y en el nombre de Jesús, Señor, te doy toda potestad para que rompas en mi vida y en la de mi línea generacional cualquier maldición. Y en el nombre de Jesús yo te pido que cierres tus ojos y levantes tus manos. Y a lo mejor va a pasar alguien y va a orar por ti. Usted recibe esa oración. Yo voy a empezar a orar y usted déjese llevar. Y dígale al Espíritu Santo: Señor, hoy rompo. Hoy se rompe, Señor, toda cadena. Oh Padre, en el nombre de Jesús, activa ángeles en este momento de libertad. Ángeles, Señor, que comiencen a pasearse por cada vida. Oh Espíritu Santo de Dios, tú conoces las maldiciones generacionales de cada vida
vida que está aquí presente, te las ponemos en el altar, Señor. Llévatelas en la cruz. Rompe con toda cadena, Señor, espiritual. Rompe, Padre, con toda línea generacional del pecado. Rompe, Señor, en el nombre de Jesús, con toda maldición, Señor, que haya caído sobre su familia. Diga el apellido de su familia. Diga, yo rompo en mi familia. Diga Jiménez. Diga su apellido. Diga, yo rompo en la familia Jasper Rodríguez toda maldición generacional. Diga, en toda la familia Cano, en el nombre de Jesús, toda maldición generacional. En la familia González, toda maldición generacional. Diga, en el nombre de Jesús, usted puede romper con eso. Usted puede romper con eso en el nombre de Jesús. Porque Dios está en este lugar y el Espíritu Santo va a romper en tu vida toda iniquidad. Dígale, Señor, y tú te llevas toda iniquidad en la cruz. Dile, en la cruz. Dile, y me sigo arrepintiendo, Señor, por mis abuelos, por mis padres. Y confía en el poder del Señor. Y vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Porque Él es santo, Él es maravilloso. Y si usted hizo esta oración con fe, déjeme decirle que esas cadenas se rompieron. Y si usted luego de este servicio necesita o desea que algún hermano ore por usted, aquí adelante van a estar todas las servidoras en intercesión. El copastor los puede recibir para que ustedes reciban una oración, pero crean que ya eso fue roto en el nombre de Jesús. Porque Dios no necesita tanta fanfarria. Dios no necesita nada. Él con su poder y con su sangre ya venció en la cruz. Amén. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque eres santo. Y tú rompes, Señor. Tú rompes. Dele un fuerte aplauso al Señor. Y si usted tiene ahí a su hermano, a su hermana, a sus hijos, abrácelo y dígale, rompimos en el nombre de Jesús. Dígale, rompimos en el nombre de Jesús toda cadena, toda línea generacional. Dígale, está rota en el nombre de Jesús. Está rota en el nombre de Jesús. Y convénzase, diga, yo le voy a dejar una herencia santa a mis hijos. Dile, gracias a mí no van a pelear ninguna batalla. Van a gozar de las bendiciones del Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos.